Bien, seguimos con el tutorial de física. Vamos a ver ahora lo que se llama despeje de fórmulas. Supongamos que tenemos la siguiente fórmula. Una fórmula de cinemática: distancia, velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. En esta fórmula tenemos como sujeto a la distancia, pero muchas veces quiero más bien calcular la aceleración, por decir algo. Es decir, que de esta fórmula yo quiero hacer sujeto a la aceleración. Aunque yo igualmente podría reemplazar los datos, y ya reemplazando los datos, aparentemente se me haría más fácil hallar la aceleración. No es práctico. Por eso es mejor aprender a despejar cualquier elemento que aparece en una fórmula. En este caso vamos a despejar A. Lo primero que vamos a hacer en muchas veces es la propiedad recíproca, es decir, escribir todo lo que está a la derecha a la izquierda y lo que está a la izquierda a la derecha. Nos quedaría así: BOT más 0,5 AT2 igual a D. Aquí puedo poner un medio o lo que es lo mismo 0,5. Una vez que tenemos de esta manera, vemos que la aceleración, o sea la A, ya está en el lado izquierdo, como generalmente está de sujeto un elemento en cualquier fórmula. Ahora observamos que hay dos términos. Uno de ellos contiene a la A y el otro no la contiene. Estos términos, en este caso, se están sumando. Entonces podríamos pasar de un lugar al otro siempre a hacer la función contraria. Es decir, si está sumando, debe pasar a restar. Si está restando, debe pasar a sumar. Si está multiplicando, debe pasar a dividir. Si está dividiendo, debe pasar a multiplicar. Si está como raíz, debe pasar a potencia. O sea, si está sumando, resta. Si resta, suma. Si multiplica, divide. Si divide, multiplica. Si está como raíz, n, pasa como potencia. N está de raíz, y aquí ya la vemos como de potencia, o viceversa. Si está como potencia, pasa como raíz. Sin embargo, aquí hay que tener cuidado de que los elementos que pasamos ciertamente estén haciendo una sola función, es decir, sumando a todos, o multiplicando a todos, o sacando raíz a todos. En este caso, BOT está sumando. Puedo pasar todo este término al otro lado a restar. Y me queda entonces así: 0,5 AT2 igual a D menos BOT. Vemos ya el término que tiene a A prácticamente ya solito. 0,5 multiplica y la T también, por lo tanto podemos pasarlo, como multiplica pasa a dividir, y finalmente tenemos ya nuestra incógnita como sujeto, ¿verdad? Bien, lo difícil en estos casos es determinar que puedo pasar de un lado al otro, porque no puedo pasar cualquiera.
Quizás una manera fácil de determinar es preguntándose cómo elimino un elemento con un solo movimiento, con una sola suma, con una sola resta. Por ejemplo, tengo este caso. 3 más 2 sobre 5 menos 6. Tengo esta expresión. De esta expresión yo quiero eliminar, por ejemplo, al 2. Vemos que es imposible eliminarlo con una sola función. Es decir, si es más 2, de pronto pongo menos 2. Pero vemos que esto no puedo hacer. No puedo eliminar el 2 con el 2. Es decir, que entonces no funciona. Por 2, tampoco. Dividiéndolo para 2, tampoco. Es decir, que el 2 es imposible eliminarlo con un solo movimiento. Aquí al que podemos eliminar es al 6. Con solamente 1 más 6 queda eliminado. Es decir, que el 6 que está restando podría pasar a sumar al otro lado. Y así es lo que debemos considerar. Veamos ahora otro ejemplo. Supongamos que tenemos esta fórmula área igual a base mayor más base menor sobre 2 por la altura. Esta es la fórmula del área de un trapecio. Vamos a hacer sujeto, por ejemplo, a la B, la base menor. Comienzo escribiendo en forma recíproca, es decir, B sobre 2 por la altura igual a A. De esa manera ya tengo a la base menor en el lado izquierdo. De este lado izquierdo voy a ir pasando los elementos con una sola función, es decir, se está sumando, restando, restando, sumando. Entonces tengo que observar bien cuál de ellos puede pasar al otro lado. Observo que la altura está multiplicando a todo lo demás, por lo tanto puede pasar a ser lo contrario. Entonces tendríamos A sobre H. Luego el 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar, ya que lo contrario de dividir es multiplicar. Entonces queda 2A sobre H. Y finalmente la B, la base mayor que está sumando, pasaría a restar. Y de esa manera hemos hecho sujeto a la base menor. Pero lógicamente este procedimiento no es general para todas las fórmulas. Eso depende de qué fórmula tengamos. Finalmente veamos este otro ejemplo. Que el despeje ya es un poco más complejo. 1 sobre F igual a 1 sobre P más 1 sobre Q. Suponiendo que tengamos esa ecuación y yo quiero hacer el despeje de P. Vemos que aquí ya no nos sirve hacer la propiedad recíproca, porque tenemos a P
en el denominador, y al hacer la propiedad recíproca, pues seguiría estando en el denominador. Entonces una manera práctica es sacar un mínimo común múltiplo. F, P, Q serían los tres, F, P y Q. Y vamos multiplicando este mínimo para cada fracción, y es como decir FPQ dividido para F, nos quedaría PQ por 1. FPQ multiplicado por 1 sobre P, se simplificaría P y me queda FQ multiplicado por 1. Y finalmente FPQ dividido para Q me quedaría FP, que multiplicado por 1 queda FP mismo. Vemos que P entonces está aquí, P, y también está en este término. Entonces hacemos una redistribución de términos, que todos los términos que tengan P vayan al lado izquierdo. Entonces nos queda PQ menos FP igual a FQ. Como no puedo sumar estos términos, porque no son términos semejantes, podemos en todo caso sacar factor común P, y me va quedando ya de esta manera. Finalmente ya tenemos listo P. Y listo. Entonces cada fórmula tiene su manera especial de despeje. La mayoría son como los dos primeros ejemplos, y luego pues ya tenemos otros ejemplos como este. Habrán fórmulas que tengan funciones trigonométricas, otra que tengamos que emplear logaritmos, pero eso ya sería un tema de otro tutorial para fórmulas más complicadas. Muchas gracias.